Hey, ¿qué onda? Soy Dano Nobles. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 11: Ganancias. Nota del autor: por favor, voten y coleccionen la historia. Tras salir de la tienda, Kinoshita, Genichi y Minato Namikaze caminaron hasta un lugar tranquilo y se detuvieron. Minato miró a Genichi y reflexionó un instante. La franqueza de Genichi lo había sorprendido, y la apreció enormemente. También comprendió la indirecta que Futajiro Yusei le había dado antes de marcharse. Además, Minato no tenía intención de aceptar el Rasengan de Genichi sin más. Tras la sugerencia de Hiruzen, ya se había preparado para ello. Sin embargo, a Minato no se le había ocurrido la idea de tomar a Genichi como discípulo. Él mismo tenía solo 15 o 16 años, una edad poco apropiada para tener alumnos. Guiar a Genichi, por supuesto, no suponía ningún problema. Minato estaba encantado de intercambiar ideas con el imaginativo Genichi, que no parecía en absoluto un niño de 5 o 6 años. Era muy maduro. Tras su reciente conversación, Minato ya había empezado a ver a Genichi como un igual. Así pues, tras un instante de reflexión, Minato sonrió y dijo: Genichi, tu talento es inmenso, tu pensamiento es agudo y tienes una gran sensibilidad para el ninjutsu. Sin embargo, aunque ahora soy un jonin, no tengo la experiencia suficiente para ser tu maestro, por lo que no puedo aceptarte como mi discípulo. Por supuesto, siempre eres bienvenido a venir a hablar de ninjutsu conmigo. Casualmente, también tengo algunos conocimientos sobre el elemento agua. Genichi no se sorprendió. Rápidamente dijo Minato-senpai: en ese caso, no seré cortés. Minato agitó la mano. Llámenme Minato Nieisan. Además, aunque no puedo aceptarte como mi discípulo, puedo presentarte a mi maestro, Jiraiya Sensei. Por supuesto, no puedo garantizar si Jiraiya Sensei te aceptará o no. Genichi, secretamente eufórico, hizo una rápida reverencia. Muchas gracias, Minato Nieisan. Como le habían dicho que lo llamara hermano mayor, no le daría vergüenza. Minato sonrió. No hace falta que me des las gracias, no es nada. Ahora bien, esto es para ti. Mientras hablaba, Minato sacó un pequeño pergamino de la bolsa de herramientas ninja que llevaba a la espalda. El Rasengan es un ninjutsu excelente. No puedo simplemente obtenerlo gratis. Estos son los ninjutsu de elemento agua que he dominado. Si bien quizás no se comparen con el Rasengan, deberían serte útiles. Genichi se frotó las manos y, tras un breve instante de fingida vacilación, tomó el pergamino de Minato. Minato Nisan, entonces no seré cortés. Al ver su expresión, Minato no pudo evitar reír. Venga, echa un vistazo. Si tienes alguna pregunta, puedes preguntarme cuando quieras. Genichi asintió y abrió con entusiasmo el pergamino que tenía en las manos. Liberación de agua, muro de formación de agua. Genichi conocía bien este jutsu. Recordaba a muchas personas usándolo, como Kakashi y Darui. Su recuerdo más vívido era del segundo Hokage, Senju Tobirama. Otros escupían agua que formaba una columna descendente para defenderse, similar al estilo de agua muro de campamento de agua de Kakuzu. Sin embargo, el muro de formación de agua de Tobirama consistía en escupir una corriente de agua que rodeaba al usuario, formando un pilar hueco de agua que brindaba defensa desde todos los lados. Genichi recordaba claramente que Tobirama usó este jutsu durante su pelea con Hiruzen. Además de la peculiar variante del jutsu de Tobirama, también estaban sus sellos manuales. Probablemente, Tobirama solo usó 2 o 3 sellos. La secuencia normal para el muro de formación de agua era tigre, serpiente, tigre, serpiente, tigre, serpiente. Esta era la versión que Genichi estaba viendo ahora. En cuanto a la versión de los sellos de Tobirama, Genichi recordaba vagamente que el primer sello era el sello Zen. Del Kujikiri. El siguiente sello parecía ser 2 sellos, pero no pudo encontrar una coincidencia exacta entre los 12 sellos básicos, ni en el Kujikiri. Posiblemente se trataba del sello arbitrario, Jimin, un sello personalizado que solo podía usarse al dominar un jutsu a la perfección, como el sello Enkruf que Naruto usaba para sus clones de sombra. Sin embargo, tras su reciente investigación sobre sellos manuales, Genichi formuló otra teoría: el segundo sello del muro de formación de agua de Tobirama probablemente era una combinación del sello Zai y el sello básico de la serpiente. Decidió investigarlo en el futuro.
Si podía realizarlo con 2 sellos, no era necesario usar 6. Y lo más importante, sería único y luciría genial. Al observar el jutsu de rango B, muro de formación de agua, un sinfín de pensamientos ya habían invadido la mente de Genichi. Continuó desenrollando el pergamino. Apareció un segundo jutsu. Liberación de agua, técnica de la bala del dragón de agua. Al ver ese jutsu, a Genichi no se le pudo evitar arquear una ceja. Los 44 sellos manuales que Zabuza usó en su lucha contra Kakashi eran verdaderamente legendarios. Minato notó su leve expresión y preguntó con una sonrisa: ¿qué ocurre? ¿Hay algún problema con el jutsu bala del dragón de agua? Genichi sonrió. Como se trata de un ninjutsu de rango B, supuse que los sellos manuales serían más complejos. Además, la versión que Minato le había dado usaba 4 sellos, que debería ser la versión de Tobirama y Kosuke Maruboshi. Si hubiera sido la versión de Zabuza, seguro que no habría querido aprenderla. Minato, naturalmente, no entendió el chiste oculto en las palabras de Genichi y sonrió. Los sellos para la bala del dragón de agua no son inherentemente complejos, pero tampoco son simples. Esta es la versión simplificada por el segundo Hokage. Ryusei Sensei dijo que tienes un gran talento para los sellos y una alta afinidad con el elemento agua, así que elegí este. Esto es bueno, esto es muy bueno. Luego, ambos intercambiaron algunos puntos de vista más sobre el elemento agua antes de que Minato finalmente se marchara. Sin embargo, antes de irse, le dio a Genichi su dirección y le recordó que podía intercambiar el Rasengan con la aldea por otro jutsu del mismo rango. Esto le confirmó a Genichi otra forma de obtener ninjutsu. Después de que Minato se marchó, Genichi volvió a abrir el pergamino para observar los 2 jutsu. Cambiar el Rasengan por 2 jutsus de elemento agua de rango B parecía una pérdida a primera vista. Pero en realidad, sus ganancias fueron mucho mayores. Por ejemplo, su amistad con Minato le permitía acudir a él con frecuencia en busca de consejo. Y tras Minato, estaba Uzumaki Kushina. Además, Minato le había prometido presentárselo a Jiraiya. Si bien no había garantía de que Jiraiya le tomara cariño y lo aceptara como discípulo, el simple hecho de conocerlo y establecer una conexión ya era un gran beneficio. Oculta en todo ello había una red de relaciones. Debo mantener bien estas relaciones. Esta imagen de genio es realmente útil. Por supuesto, la parte más crucial es el beneficio mutuo. ¿Un genio sin ningún beneficio? ¿Qué tiene eso que ver conmigo? En cuanto a por qué Minato no ofreció un jutsu de elemento agua de rango a cambio, Genichi estaba casi seguro de que se debía a que Minato no dominaba la onda cortante de agua. Según recordaba, Minato nunca había usado ninjutsu como elemento agua o elemento viento. Con la técnica del dios trueno volador, no los necesitaba. El Rasengan era el complemento perfecto. Así que, debía de haber empezado a dominar el dios del trueno volador, por eso necesitaba urgentemente desarrollar un jutsu que lo complementara a la perfección. Da mucha envidia. Genichi cerró lentamente el pergamino. Ahora poseía 3 jutsu de elemento agua, onda de choque de agua, muro de formación de agua y bala de dragón de agua. 2 ofensivos y 1 defensivo. Entonces, debería intercambiar el Rasengan con la aldea por la ola cortante de agua de rango A, un jutsu con un gran poder ofensivo. Tras considerarlo durante menos de un segundo, Genichi vetó la idea. Porque sabía que jamás lograría dominar ese jutsu. No es que no confiara en su intelecto, sino que no confiaba en sus reservas de chakra. Fin del capítulo. Capítulo 12. Kushina y Jiraiya. Nota del autor: por favor, voten, recolecten y lean. Ya fuera el muro de formación de agua, la onda de choque de agua o la bala del dragón de agua, estos 3 ninjutsu de elemento agua podían aprovechar el terreno. Es decir, en un lugar con agua, podían lanzarse con un ahorro de chakra considerable. Pero la ola cortante de agua era diferente. No podía aprovechar el entorno. La sola idea de condensar agua en una hoja altamente destructiva bastaba para saber que requeriría un consumo de chakra enorme. Kinoshita Genichi era muy consciente de sí mismo. Con sus escasas reservas de chakra actuales, usar ese jutsu probablemente lo dejaría completamente agotado. Puedo decir que, por ahora, ya no me falta ninjutsu. En cambio, el chakra se ha convertido en el factor clave que limita mi crecimiento. Genichi guardó el pergamino y caminó hacia su casa con el ceño fruncido. Intentar aumentar su capacidad máxima de chakra era mucho más difícil que buscar recursos de ninjutsu.
Estuvo reflexionando durante todo el camino a casa. Para cuando llegó, Genichi ya se había decidido por 3 posibles caminos. Primero, convertirse en Jinchuriki de una bestia con cola. Ya fuera el 3 colas o el 9 colas, existían ciertas oportunidades. Pero el requisito era poder soportar las consecuencias de ser un Jinchuriki. No cualquiera podía con ello, y mucho menos el propio Genichi. El 9 colas estaba descartado por el momento. Si quería enfrentarse al 3 colas, primero tendría que dominar el Finjutsu. Segundo, Orochimaru. Modificación corporal, trasplante celular, como las células de Hashirama. Esto era extremadamente peligroso. Pero con la capacidad de manipular el futuro, tenía, en cierto modo, muchas oportunidades para experimentar. En tercer lugar, Tsunade. Concretamente, el Seiyojin. Pero en ese momento, Genichi no estaba seguro de si los hombres podían siquiera practicarlo. En segundo lugar, Genichi sentía que obtener el Seiyojin de Tsunade sería increíblemente difícil. Necesito esforzarme más. Todavía tengo que esforzarme muchísimo más. Genichi pensó para sí mismo: necesito contactar a Minato Nii-san más a menudo. Probablemente tendré que encontrar la manera de obtener Finjutsu de él. Minato adquirió casi por completo sus conocimientos de Finjutsu gracias a Uzumaki Kushina, ya que eran pareja. Genichi sabía que su amistad actual no era suficiente para justificar el aprendizaje de Finjutsu por parte de ellos. Al final, todo se redujo a un beneficio mutuo. ¿Debería desarrollar el elemento viento Rasen Shuriken? A Genichi le dolía la cabeza. Con su nivel de chakra, ese jutsu. Negó con la cabeza en silencio. El Rasen Shuriken es imposible. Daré un paso atrás. Un Rasengan de elemento viento, o un Rasengan de elemento agua. Ahora mismo no conozco el elemento viento, así que puedo empezar con un Rasengan de elemento agua. Además, el concepto del Rasen Shuriken también puede ofrecerse como moneda de cambio. Las aplicaciones del Rasengan eran demasiado amplias. Se le podía aplicar cualquier cosa. Elemento viento, elemento rayo, elemento fuego, elemento agua. Genichi pensó que ninguna de ellas sería un problema. Esta sería su preparación para aprender Finjutsu. Y en cuanto a Orochimaru, ¿cómo debería abordar eso? Genichi reflexionó, sintiendo que no podía ser demasiado pasivo. Incluso con su habilidad para usar el futuro a través del método de ensayo y error, no podía confiar completamente su vida y sus esperanzas a Orochimaru. Necesito tener mis propias capacidades de investigación. Pensar en ello le provocó a Genichi un dolor de cabeza aún mayor. Requería muchísimos conocimientos. Paso a paso. Primero, dominaré los conocimientos básicos de medicina y del cuerpo humano. Puedo empezar con Shizune en ese aspecto. Genichi perfeccionó sus planes futuros. En el futuro, necesito entablar una relación de colaboración con Orochimaru. Puedo obtener algunos conocimientos de él mediante el intercambio de información. Mientras pensaba, el plan fue tomando forma gradualmente en su mente. Los días transcurrieron y pronto llegaron las vacaciones de invierno. El año 41 de Konoha llegó a su fin. Pero Genichi seguía ocupado. Además de ayudar en la tienda de dango de su familia, dedicaba la mayor parte de su tiempo al estudio. Aprendió conocimientos médicos y anatómicos, algunos de Shizune y otros de libros. Y su técnica de corte con Yaijutsu era una práctica diaria y obligatoria. Al igual que el Rasengan de elemento agua y sus 2 ninjutsu de agua recién adquiridos. Por supuesto, Genichi no dudó en molestar a Minato, llevándole sus cuadernos llenos de análisis de los 2 jutsu de agua para pedirle consejo. Desafortunadamente, Jiraiya seguía fuera de la aldea. En medio de su apretada agenda, sus combates y competiciones con Migu y Kakashi se convirtieron en un agradable estímulo en su, por lo demás, monótono entrenamiento. Pasó el invierno y llegó la primavera. Un día, Genichi tomó sus apuntes de entrenamiento y fue a casa de Minato. Por supuesto, también llevó consigo algunos de los dango de 5 colores de su familia. Sin embargo, después de llamar a la puerta, la persona que le abrió lo dejó atónito. Uzumaki Kushina. Era la primera vez que Genichi la veía. Debes ser Genichi, ¿verdad? Pasa. Kushina estaba muy entusiasmada y se comportaba como si fuera la dueña de la casa. Sí. Genichi la siguió adentro y luego vio a Minato. Genichi, ella es Kushina, presentó Minato con una sonrisa. Genichi hizo una reverencia de inmediato. Kushina-senpai.
Kusina agitó la mano. No hace falta tanta formalidad. Puedes llamarme simplemente Kusina Nee-san. Genichi se corrigió de inmediato, llamando Kusina Nee-san. Los tres se sentaron en la sala de estar, conversando mientras comían dango. Tras revisar las notas que Genichi había traído, Minato comentó con emoción: Genichi, tu comprensión de estos ninjutsu de agua ya ha superado la mía. Genichi sonrió. Eso se debe únicamente a que no estás centrando tus esfuerzos en el elemento agua, Minato Nie-san. Era cierto. En ese momento, Minato estaba completamente concentrado en el Finjutsu. Los jutsu de agua que ya dominaba eran suficientes para sus necesidades, así que no había razón para dedicarles más tiempo. Y lo más importante, el agua no era su transformación natural innata. Era algo que había entrenado posteriormente y no era uno de sus puntos fuertes. Minato Nie-san, usted mencionó antes la posibilidad de añadir transformación de la naturaleza al Rasengan. ¿Ha tenido algún éxito? Preguntó Genichi. Minato negó con la cabeza. Todavía no. Últimamente he estado investigando el Finjutsu. Finjutsu. Los ojos de Genichi se iluminaron. Justo cuando iba a hablar, llamaron a la puerta. Kusina se levantó para abrirla, y una voz se coló en el aire. Kusina, ¿ya vives aquí? Con el rostro ligeramente sonrojado, Kusina cambió rápidamente de tema. Jiraiya Sensei, por fin ha vuelto. Minato le ha estado esperando mucho tiempo. Jiraiya entró tranquilamente en la sala de estar y preguntó con una sonrisa a Minato: ¿tuviste algún problema al desarrollar tu jutsu? Solo después de preguntar se percató del niño pequeño que estaba junto a ellos. ¿Eh? ¿Y quién es este? Genichi ya se había puesto de pie. Señor Jiraiya, soy Kinoshita Genichi. Minato añadió: Genichi es un estudiante genio de la Academia Ninja. Jiraiya escuchó y dijo con una amplia sonrisa: ¿un estudiante genio? ¿Cómo se compara contigo en tus tiempos, Minato? Minato dijo: Genichi es mucho más increíble de lo que yo fui. A la edad de 5 años, creó por sí solo un ninjutsu de rango A sin sellos manuales. Es el mismo jutsu que te dije que quería desarrollar, Sensei. Jiraiya se quedó paralizado, con la mente algo confusa. Desarrollar un jutsu de rango A sin sellos manuales a los 5 años. Eso sí que es de genio. Pero la última parte. ¿Qué quiere decir? Minato levantó la mano y realizó el Rasengan. Es este jutsu. Genichi lo llamó Rasengan. Los ojos de Jiraiya se abrieron de par en par. Miró el Rasengan, luego a Genichi, y murmuró para sí mismo: ni siquiera es tan guapo. Pronto, gracias a que Minato y Kusina le explicaron las cosas paso a paso, Jiraiya comprendió toda la historia. Pero en cuanto a tomar un discípulo, Jiraiya no tenía esa intención. Elemento agua, ¿dices? Esa no es precisamente mi especialidad. En realidad, aparte del elemento rayo, dominaba todas las demás transformaciones de la naturaleza. Pero decir que no era experto en el elemento agua podría considerarse cierto. Al fin y al cabo, comparado con su elemento fuego, su jutsu de agua no podía considerarse su especialidad. Genichi sintió una punzada de decepción, pero no estaba del todo desprevenido para este resultado. Sin embargo, Jiraiya volvió a sonreír de repente. Aunque no puedo tomarte como discípulo, si quieres aprender, puedo enseñarte otros ninjutsu. Había visto el Rasengan y sentía que el jutsu también le resultaba bastante adecuado. Al oír esto, a Genichi se le ocurrió una idea. Rápidamente dijo: Lord Jiraiya, ¿puedo aprender Finjutsu de usted? ¿Finjutsu? Jiraiya, Minato y Kusina quedaron algo sorprendidos. Fin del capítulo. Capítulo 13 sobre girando el futuro otra vez. Definitivamente construiré una biblioteca en el futuro. Al salir de la librería, Kinoshita Genichi no pudo evitar apretar los dientes. Se había estado devanando los sesos intentando aprender sobre ninjutsu médico, anatomía humana y otros campos relacionados. Aunque había conseguido mucho material de Shizune, no podía limitarse a copiar libros. Pero Konoha no tenía biblioteca, lo que significaba que tenía que comprarlos. Y algunos de esos libros no eran fáciles de encontrar. Los libros especializados también eran increíblemente caros. Su paga semanal no le alcanzaba ni de lejos, e incluso tuvo que pedirle dinero prestado a Shizune. Más le vale a mi yo del futuro no desperdiciar todo el esfuerzo que estoy haciendo ahora. Al regresar a casa, Genichi se sumergió en un libro mientras continuaba con su ambicioso proyecto de tomar apuntes.
No podía permitir que todo ese dinero se desperdiciara. Eran las vacaciones de primavera, así que no había clases. El nuevo año académico comenzaría en abril. Todavía faltaban 5 días para que pudiera volver a sobregirar el futuro. En un abrir y cerrar de ojos, ya era mediodía. Al oír la llamada de su madre, Genichi alzó la vista y se frotó los ojos, algo resecos. Nunca estudié con tanto empeño en mi vida anterior. Pero aún así, dicen que quienes aconsejan a otros estudiar medicina merecen ser fulminados por un rayo. Se puso de pie y estiró su cuerpo rígido, luego bajó a almorzar. Tras comer, Genichi regresó a su habitación para continuar sus estudios. Solo que esta vez, no estaba absorbiendo conocimientos médicos, sino el arte aún más abstracto del Finjutsu. Durante su última visita a casa de Minato, aunque Jiraiya no lo aceptó como discípulo, accedió a enseñarle Finjutsu a Genichi. Además, Uzumaki Kushina se ofreció generosamente a ayudarlo en cualquier momento. Como resultado, Genichi había obtenido con éxito mucha información sobre técnicas de sellado. Por supuesto, el único jutsu de sellado que había recibido de Jiraiya hasta el momento era el método de sellado del mal. Podría considerar todas estas ganancias como regalías por los derechos de autor del Rasengan. Por supuesto, para devolver el favor, Genichi planeaba presentar el concepto del elemento viento Rasen Shuriken poco después. Aunque no podía practicarlo él mismo, nada le impedía proponer la idea. Jiraiya era perfecto para ello. Gracias a su dominio del modo sabio, podía lanzar el Rasen Shuriken incluso con imperfecciones. Para Genichi, intercambiar un ninjutsu que no podía usar en ese momento por otros recursos era una empresa que valía la pena. Además, el hecho de ofrecerlo no significaba que no pudiera usarlo él mismo más adelante cuando tuviera la habilidad. Después de almorzar, Genichi salió a dar un paseo. Tras ayudar a su digestión, se dirigió a su lugar habitual para entrenar. Al poco tiempo, resonó una voz familiar. Era Midway. Genichi sonrió levemente y continuó su entrenamiento, desenvainando repetidamente su espada. Cuanto más se acercaba el momento en que podría sobregirar el futuro, más duro entrenaba Genichi. Era como un estudiante a punto de suspender que estudia a última hora antes de un examen. El tiempo pasó volando, y pronto llegó el 18 de marzo del año 42 de Konoha. En la mente de Genichi, la opción sobre giro 10 años en el futuro, que antes estaba desactivada en su panel, ahora estaba iluminada. Tumbado en la cama, Genichi respiró hondo y cerró los ojos. Yo del futuro, espero que no defraudes los esfuerzos de este último año. Sobregiro a 10 años vista. Cuando el panel explotó en una esfera de luz púrpura, la mente de Genichi se quedó en blanco al instante, mientras que cada célula de su cuerpo temblaba como si hubiera sido electrocutada. Un instante después, los párpados de Genichi temblaron y abrió los ojos. No han pasado 10 años otra vez. La última vez que solicitó un descubierto a 10 años, en realidad no obtuvo 10 años, sino solo 6. Esta vez fueron 8 años. Según sus cálculos, ese futuro se extendía hasta el año 50 de Konoha. Genichi no podía determinar si su yo del futuro había muerto en la tercera gran guerra ninja o durante el ataque del 9 colas. Por supuesto, también era posible que hubiera muerto durante una colaboración con Orochimaru. Porque en esta ocasión, una parte de las ganancias del descubierto provenía claramente de Orochimaru. Trabajé tan duro, incluso usé un truco, y aún así volví a morir. Ni siquiera viví otros 10 años. La expresión de Genichi era sombría. Pero también le mostraba lo peligrosa que era en realidad la profesión de ninja. Fin del capítulo. Capítulo 14. 8 años de ganancias. Reprimiendo las emociones negativas en su corazón, Kinoshita Genichi se animó y comenzó a evaluar las ganancias de este descubierto en el futuro. En primer lugar, ya dominaba los dos ninjutsu muro de formación de agua y bala de dragón de agua. Además, había simplificado los sellos manuales para ambos utilizando el Kujikiri. Los sellos manuales originales para la formación de muro de agua eran tigre, serpiente, tigre, serpiente, tigre, serpiente. La versión que Genichi había dominado ahora constaba de solo 2 sellos Zen, serpiente. Los sellos manuales originales de Battle Dragon Bullet eran rata, liebre, serpiente, tigre. Su versión actual utiliza 3 sellos Zai, serpiente, tigre. Genichi estaba muy satisfecho. Este era un paso más dado, apoyándose en los conocimientos de Senjuto Vibama. En
Consecuencia, su comprensión del Kujikiri era ahora mucho más profunda que antes del descubierto. Para otros tipos de ninjutsu, ahora contaba con la técnica del clon de sombra y la técnica del clon de agua. Además, poseía un genjutsu ilusión demoníaca técnica del portador de la oscuridad. Genichi arqueó ligeramente una ceja. Probablemente, la técnica del clon de sombra y la técnica del portador de la oscuridad eran el resultado del intercambio del Rasengan por parte de su yo futuro. Esto formaba parte de su plan. El clon de sombra era un paso previo para que él mismo desarrollara el clon de agua, y, al parecer, lo había logrado. En cuanto al genjutsu, ese era otro camino que Genichi había elegido seguir. No esperaba obtener a cambio un genjutsu de rango como ese. Al parecer, había recibido algo de ayuda de Hiruzen. Y para ser capaz de dominar la técnica del portador de la oscuridad, parece que mi talento en genjutsu tampoco está nada mal. Los 8 años que realmente se adelantó lo llevarían hasta los 14 años. Una dificultad de rango A representaba un nivel de desafío extremadamente alto, superior al de Jonin. En cuanto al Rasengan, Genichi simplemente había seguido el método de entrenamiento, por lo que no era una buena medida de su talento. Así que, mi cuerpo deja un poco que desear, pero mi cerebro funciona bastante bien, dijo Genichi frunciendo el ceño. Con este descubierto, pudo sentir que sus atributos físicos habían mejorado significativamente una vez más. Tras pensarlo un momento, Genichi cogió su tant, se despidió de sus padres y salió sigilosamente de la casa hacia su lugar de entrenamiento habitual. Se agachó, con la mano derecha apoyada en la empuñadura de la espada. Su mirada penetrante estaba fija en un enorme árbol que tenían delante y que requeriría varios hombres para rodear. Al instante siguiente, un chorro de chakra brotó de sus pies y su cuerpo se lanzó hacia adelante. Con un destello de su espada, Genichi la desenvainó y pasó zumbando junto al tronco del árbol. Un instante después, con un fuerte rugido, el enorme árbol se desplomó contra el suelo, levantando una nube de polvo. Casi 10 años de poder detrás de ese corte de dibujo. Estoy empezando a tener el estilo de un verdadero espadachín, comentó Genichi, mirando hacia atrás al árbol caído con una sonrisa que curvaba sus labios. Tras envainar su espada, se dirigió a otro árbol, arrancó una hoja de una rama y la sujetó entre las palmas de las manos. Un instante después, las abrió. La hoja que descansaba sobre su palma izquierda se había partido limpiamente en dos. La liberación del viento transformó la naturaleza. Pero solo se trataba de esta etapa básica y preliminar. Si quisiera cortar una cascada como lo hizo Naruto, mi capacidad de chakra por sí sola sería un gran problema, pensó Genichi, negando con la cabeza para sí mismo. Al caer las dos mitades de la hoja, Genichi formó un sello manual y un resplandor de chakra verde apareció en sus manos. Ninjutsu médico técnica de la palma mística. Sin embargo, este fue el único ninjutsu médico que obtuvo gracias al descubierto. La mayor parte de lo que adquirió fue conocimiento diversas formas de anatomía humana y animal, experimentación animal, farmacología, etc. Esto incluía conocimiento sobre trasplante celular. Al pensar en esto, el brazo derecho de Genichi hizo un movimiento, su antebrazo se retorció como un pretzel, pero no sintió ningún dolor. ¿Modificación de físico blando? El labio de Genichi se crispó. El futuro que había previsto terminaba en el año 50 de Konoha. ¿Había completado Orochimaru su modificación física para entonces? ¿Se había convertido su yo futuro en uno de los sujetos de prueba de Orochimaru? Su brazo volvió a la normalidad. Genichi intentó entonces realizar sellos manuales a toda velocidad, moviendo las manos tan rápido que dejaban imágenes residuales. Manos juntas, tigre, liebre, serpiente, caballo, carnero, pájaro, tigre, liebre, serpiente, caballo, carnero, pájaro, tigre, liebre, serpiente, caballo, carnero, pájaro, perro, rata. 20 sellos manuales, completados en 2, quizá menos de 3 segundos. Eso suponía más de 8 sellos por segundo. Esta era la secuencia del método de sellado del mal. En Finjutsu, además del método de sellado del mal, Genichi también había dominado el método de sellado del fuego. Le falta algo. Pero, al fin y al cabo, no soy su discípulo. Genichi no estaba decepcionado. Solo tendría que intercambiar más ninjutsu para conseguir el sello de los 4 símbolos. Combinando 2 sellos de los 4 símbolos, podría descifrar y desarrollar el sello de los 8 trigramas, que usaría para sellar a una bestia con cola. Este era su objetivo final al aprender Finjutsu.
En cuanto a la experimentación con seres humanos, ¿debería abrir su propio laboratorio? Genichi suspiró. No tenía dinero. Y sus conocimientos actuales aún eran insuficientes. Volviéndose hacia los acantilados, Genichi se preparó para comprobar cuánto había mejorado su fuerza física. En resumen, las ventajas de este descubierto fueron enormes. Sin tener en cuenta su capacidad de chakra, Genichi ahora podría considerarse un experto menor en elemento agua, incluso aunque solo dominara 4 ninjutsu de agua. En realidad, ni siquiera un Jonin especial habría dominado tantos jutsu. Sus transformaciones de la naturaleza también se habían expandido, pasando de dominar únicamente el elemento agua de dominar ahora 4 tipos agua, yin, yang y viento. Sin embargo, Genichi también presentía que mejorar su elemento yang y viento en el futuro sería difícil. Necesitaría otra ventaja. El genjutsu, en cambio, era algo que podía desarrollar mucho más. Si bien el clan Uchiha lo contrarrestaba fácilmente, actualmente estaban del mismo bando, así que no tenía que preocuparse demasiado por eso. En resumen, sus ganancias esta vez fueron incluso mayores que la anterior. Sus esfuerzos presentes no fueron en vano para su futuro. Al pie del acantilado, Genichi comenzó a escalar con las manos. Quería poner a prueba su resistencia. La primera vez, había escalado con sus propias manos. Esta vez, estaba levantando una roca gigante, moviendo los pies sobre la pared del acantilado como si fuera terreno llano. Fue de un lado a otro, una y otra vez, hasta que cayó rendido de cansancio. Se ha duplicado. Mi yo de 6 años tiene el cuerpo de una persona de 14. No, la modificación corporal debe haberle dado un pequeño impulso. Sin embargo, mi resistencia aún no es suficiente. Es mucho peor que la de Kakashi. Aunque compararse con Kakashi adulto era un poco injusto, Genichi lo sabía perfectamente. Si crecía con normalidad, sin duda no podría igualar a Kakashi. Recordaba que la resistencia de Kakashi tenía una calificación de 6 en las guías oficiales. En ese caso, él probablemente tendría una de 4. Con esfuerzo, una buena alimentación y suplementos, tal vez podría llegar a un 5. Pero ni siquiera alcanzar un 6 satisfaría a Genichi. Quería chakra a toneladas. Quería poder realizar jutsus de elemento agua a gran escala incluso en un entorno sin agua. No, quería realizar elemento mar. La única afinidad de chakra que Genichi había probado era la de elemento agua. Esto significaba que era el área donde podía tener más éxito fácilmente, y que también podría tener el mayor potencial. Sin embargo, todo, absolutamente todo, estaría limitado por su capacidad de chakra. Genichi sabía perfectamente que, en su situación actual, incluso si pudiera realizar el elemento agua sin sellos manuales, ¿de qué serviría? Aunque agotara todo su chakra, el poder de uno de sus jutsus de agua probablemente no se compararía con el de Tobirama jugando tranquilamente. Al fin y al cabo, en una batalla real, no siempre se podía contar con una ventaja geográfica. Al contrario, la mayoría de las veces no existía ninguna ventaja. Había que luchar en un entorno sin agua. Mi enfoque no es erróneo. Modificación corporal, bestias con cola, Finjutsu. Genichi se puso de pie, pero de repente sus movimientos se congelaron. La gran espada sameada tampoco parece mala idea. Pero probablemente sea imposible conseguir el sameada sobregirando el futuro. Tendría que robarlo yo mismo. Lo guardaré como plan B. Tras guardar su tank, Genichi comenzó a caminar hacia su casa. Pero aún estaba pensando en una cosa más. ¿Debería graduarse antes de tiempo? Estaba reflexionando sobre esta cuestión porque la Academia Ninja ya tenía muy poco que enseñarle. Y mientras permaneciera en la academia, le resultaría mucho más difícil obtener más recursos para mejorar. Si no me gradúo antes de tiempo, ¿podré obtener los recursos que necesito para fortalecerme? Genichi se hizo esta pregunta y comenzó a reflexionar profundamente. Fin del capítulo. Capítulo 15. Una pequeña demostración. En la oficina del Hokage. Sarutobi Hiruzen fumaba su pipa, examinando en silencio el pergamino que tenía en las manos. Conocía el Rasengan desde el año anterior, y también sabía por Futaji Ryusei que el talento de Genichi con el elemento agua era excepcional. Pero al observar el ninjutsu en ese pergamino, Hiruzen sintió que aún lo había subestimado. Los sellos manuales simplificados para esos jutsu de agua, en particular, le hicieron pensar una vez más en su propio maestro, Senju Tobirama. El parecido es asombroso.
Si se hubiera parecido un poco más a él, Hiruzen incluso podría haber sospechado que Genichi era descendiente de su maestro. Hiruzen alzó la vista lentamente y preguntó: ¿Ha presentado este niño Genichi una solicitud de graduación? La expresión de Futahi Ryusei era un tanto extraña. Bueno. Genichi no ha indicado que quiera graduarse antes de tiempo. Hiruzen se sorprendió un poco y luego preguntó: ¿entonces qué ninjutsu quiere el chico a cambio? Ryusei respondió rápidamente. Sello de los 4 símbolos y esgrima de estilo Konoha. Y si es posible, otro genjutsu. El talento de Genichi para el genjutsu también es bastante bueno. Lo puse a prueba con la ilusión demoníaca técnica de control del zorro, y no le afectó en absoluto. Hiruzen se sorprendió de nuevo. ¿El sello de los 4 símbolos? Ryusei esbozó una sonrisa irónica. Genichi ha estado aprendiendo Finjutsu del señor Jiraiya. Dice que ya domina el método de sellado del mal. Esto era algo que Hiruzen desconocía por completo. Si bien vigilaba a Genichi, era imposible controlarlo constantemente. Y Jiraiya no tenía por qué informarle sobre la enseñanza de Finjutsu a un estudiante. En cuanto al contacto de Genichi con Uzumaki Kushina, Minato casi siempre estaba presente, por lo que los Anbu asignados a su protección no podían escuchar sus conversaciones. Tras un instante de reflexión, Hiruzen dijo: la técnica de sellado y la esgrima son correctas. En cuanto al genjutsu, enséñale la técnica de parálisis temporal. También puedes enseñarle tú mismo la técnica de control del zorro. Ryusei estaba encantado. Sí, señor. En nombre al niño, Genichi, gracias, Lord Hokage. Hiruzen dijo: Genichi es un niño sensato y disciplinado. No hay necesidad de apresurarlo. Ryusei comprendió el significado de sus palabras y asintió rápidamente en señal de aprobación. En la tarde del primer día de clases, Genichi recibió varios ninjutsu nuevos de Futahi Ryusei. El sello de los 4 símbolos fue intercambiado por el Rasengan. Había planeado usar el Rasengan el año pasado para obtener la técnica del clon de sombra y un genjutsu. Nunca llegó a realizar el intercambio, pero los recibió de todos modos en su futuro sobregirado. Podría decirse que ya había estafado a la oveja una vez. Esta vez, estaba realizando el intercambio oficial por el sello de los 4 símbolos. En cuanto a la esgrima de estilo Konoha y un genjutsu de rango C, los intercambió por sus técnicas simplificadas de elemento agua. Los sellos manuales Kujikiri no eran fáciles de aprender. De lo contrario, alguien ya habría aprendido la versión de Tobirama de la onda de choque de agua. Por lo tanto, Genichi no temía perder su ventaja al compartirlos. Genichi, para aprender sobre la esgrima al estilo Konoha y la técnica de control del zorro, puedes venir a preguntarme cuando quieras, dijo Futahi Ryusei con una sonrisa mientras le entregaba los pergaminos a Genichi. Era extremadamente optimista respecto al futuro de Genichi. Si Genichi se convertía en un ninja excepcional, él, como su maestro, también podría compartir la gloria. En cuanto a Kakashi, ese no era su logro. Sí, Ryusei-sensei. Entonces estaré bajo su cuidado. Dijo Genichi haciendo una reverencia. Ryusei sonrió y asintió, luego dijo: la clase está a punto de comenzar. Ve a prepararte. 10 minutos después, comenzó la primera clase de la tarde. Era una clase práctica de combate, así que toda la clase se reunió en el campo de entrenamiento. Genichi no tenía ningún interés en los partidos de sus compañeros. Estaba absorto en una conversación con Shizune, discutiendo ciertos puntos de conocimiento médico. Para su desgracia, tras haber sobrepasado nuevamente su límite de tiempo, sus conocimientos en esta área ya habían superado los de Shizune. Esto la dejaba constantemente asombrada, mirándolo con ojos llenos de admiración. Genichi-kun es simplemente increíble. Kinoshita Genichi. Al oír su nombre, Genichi miró rápidamente hacia el campo y vio que alguien ya estaba allí. Vaya, era Uchiha Obito. Genichi se acercó y, siguiendo el procedimiento, formó el sello de confrontación con Obito. Obito, dijo Genichi, te voy a derrotar. Cuidado. Desde que Kakashi se graduó, Genichi era el indiscutible número 1 de la clase y, por lo tanto, el objetivo natural de Obito. Además, había entrenado con diligencia durante las vacaciones. Esta vez, estaba completamente seguro de que podía derrotar a Genichi. Al oír esto, Genichi arqueó ligeramente una ceja y luego sonrió. Tengo muchas ganas de que llegue ese momento. Los dos se alejaron el uno del otro y, a la orden de Ryusei, hicieron su movimiento.
Obito cargó hacia adelante, pero Genichi retrocedió unos pasos y formó un sello. Primero realizó el sello único Zai, seguido inmediatamente por el gesto de juntar las manos, con las palmas entrelazadas. Al instante siguiente, el vapor de agua se condensó alrededor de Genichi, formando una corriente de agua ascendente y en espiral. Increíble. Una oleada de exclamaciones de asombro recorrió la multitud. Asuma y los demás observaban con los ojos muy abiertos. Obito también se sobresaltó. Su impulso hacia adelante flaqueó y comenzó a retroceder. Para entonces, la corriente ascendente se había convertido en un torrente como un río, que se precipitaba hacia él. Liberación de agua, onda de choque de agua. Claro que el torrente no era muy grande. Obito esquivó el impacto con un solo salto. Pero entonces, Genichi cruzó las manos y las agitó, y el agua que corría cambió de dirección y retrocedió. Obito se sobresaltó de nuevo, pero aún así logró saltar lejos del impacto, aterrizando en el agua que ahora cubría el suelo. Bajo la atenta mirada de todos, Genichi formó otra serie de sellos. Comenzó de nuevo con el sello único Zai, luego volvió a juntar las manos para formar el sello de la serpiente, seguido del sello del tigre. La velocidad de sellado de Genichi no era rápida. Todo el mundo podía verlo claramente. Cuando los tres sellos estuvieron completos, el agua a los pies de Obito inmediatamente subió. ¿Qué está pasando?, preguntó Obito, desconcertado. Rápidamente se apartó, solo para ver cómo el agua se condensaba en un pequeño dragón de agua que rugía hacia él. Obito esquivó rápidamente el ataque, y el dragón de agua pasó rozándolo. Pero al instante siguiente, el dragón giró bruscamente y embistió a Obito por la espalda, lanzándolo por los aires hasta que cayó de bruces al suelo. Dos jutsu de agua, y la batalla terminó. En ese momento, Futaji Ryusei estaba a la vez sorprendido y eufórico. Genichi es sin duda el usuario de elemento agua más talentoso en la historia de la aldea. Aquella demostración de ninjutsu fue simplemente impresionante. Si bien no fue un gran espectáculo y podría haber contrarrestado el jutsu solo con taijutsu, sabía que Genichi se había estado conteniendo por completo. Lo que asombró a Ryusei fueron los sellos manuales de Genichi y su dominio del ninjutsu. Era algo que jamás había visto. Al menos, no era algo propio de un estudiante de la academia. Había presenciado la brillante demostración de Genichi con el elemento agua el año anterior, y ahora, sin duda, había ido un paso más allá. La técnica de la bala del dragón de agua era un jutsu de rango B, pero Genichi la había usado con tal sencillez y elegancia. En ese momento, Futaji Ryusei se había convertido en un fanático acérrimo de Genichi. Por otro lado, Asuma no solo estaba conmocionado, sino incrédulo. Ese tipo. ¿Cómo lo hizo? Y en ese momento, Genichi se acercó a Obito y le extendió la mano derecha, ayudando al aturdido Uchiha a ponerse de pie. ¿Tú, cómo hiciste eso?, preguntó Obito sin poder evitarlo. Genichi sonrió. Esfuerzo. Luego, añadió mentalmente y trampas. Un 1% de esfuerzo más un 99% de trampas. Capítulo 16. Comienza la rutina. Esa noche, después de la cena, Sarutobi Asuma no pudo evitar contarle a su familia sobre el ninjutsu de liberación de agua que Kinoshita Genichi había realizado esa tarde. Tras terminar su relato, no pudo evitar preguntar: «Padre, ¿cómo lo hizo?». Sarutobi Hiruzen se quedó sin palabras. Aunque tenía la información del pergamino e incluso la había estudiado un poco, dominarla no era algo que se pudiera lograr de la noche a la mañana. Primero, se necesitaba un excelente dominio de los sellos manuales Kujikiri, algo que ni siquiera él, el profesor de ninjutsu, poseía. Así pues, Hiruzen solo pudo decir: Genichi posee un gran talento para el elemento agua, y su investigación sobre sellos manuales es también muy profunda. Por eso fue capaz de desarrollar un estilo de lanzamiento tan singular. Sin embargo, cada uno tiene su propio camino. Asuma, eres diferente de Genichi. No necesitas obsesionarte con cómo lo hizo él. Necesitas aprender de su actitud hacia el entrenamiento. Asuma frunció el ceño, insatisfecha con esta respuesta. ¿Qué significa eso? Genichi puede hacerlo, pero yo no. Asuma se negó a aceptarlo, a pesar de haber sido derrotado varias veces por Genichi en las clases de combate práctico. Es solo que no me he esforzado lo suficiente, no que sea inferior a él. Si Genichi puede hacerlo, yo también. Sin duda lo haré. Dicho esto, Asuma se levantó de un salto y salió furioso de la habitación. Iba a entrenar duro.
Hiruzen lo vio marcharse y no pudo evitar suspirar. Sarutobi Shinosuke sonrió. Es normal que Asuma sea tan competitivo a su edad. Padre, no se preocupe demasiado. Lo entenderá por sí solo con el tiempo. Hiruzen asintió con resignación. Su hijo menor era tan rebelde. Menos mal que tenía a Shinosuke. Sin embargo, Biwako reprendió a su marido. Hiruzen, no seas siempre tan negativo con las ideas de Asuma. Hiruzen se sintió aún más impotente. ¿Acaso estaba mal querer evitar que su hijo tomara el camino largo y difícil? Insistir en hacer algo para lo que uno no tiene aptitudes era simplemente una pérdida de tiempo y energía, y un golpe para la autoestima. Mientras tanto, Kinoshita Genichi cenó con sus padres y ayudó un rato en su tienda antes de subir a su habitación. Desenrolló el pergamino que contenía el sello de los 4 símbolos. En comparación con el método de sellado del mal y el método de sellado del fuego, esta técnica de sellado era mucho más compleja y profunda. Por ello, Genichi decidió estudiarla primero. En cuanto al genjutsu y la esgrima de estilo Konoha, no eran adecuados para practicar de noche. A las 10 en punto, Genichi se acostó puntualmente. Pero incluso en sus sueños, seguía trabajando en el sello de los 4 símbolos. ¡Ay, tengo tantas ganas de mejorar! Al despertarse con un bostezo a la mañana siguiente, Genichi no pudo evitar suspirar. ¿Quién más se siente como yo para trabajar tan duro incluso con un sistema de trampas? El tiempo voló, y medio año pasó en un abrir y cerrar de ojos. Un día, Genichi llegó a casa de Minato Namikaze. Como era de esperar, quien abrió la puerta fue Uzumaki Kusina. Kusina Nee-san. La saludó Genichi con una sonrisa, llevando los dango y los bocadillos que había traído mientras entraba en la casa con una familiaridad ensayada. Kusina lo siguió y preguntó con una sonrisa: Genichi, he oído que ya dominas el método de sellado de fuego, nada mal. Parece que tienes un verdadero talento para el Finjutsu. Genichi dejó las cosas y sonrió. Comparado contigo y con Minato Nisan, todavía me queda mucho camino por recorrer. Minato sonrió. Genichi, no tienes por qué ser tan modesto. He oído que incluso el tercer Hokage admite que su jutsu de agua no se compara con el tuyo. Genichi cambió rápidamente de tema. Minato Nisan, ¿ha habido algún resultado en el desarrollo del Rasengan? Minato y Kusina intercambiaron una mirada, con un aire algo incómodo. Kusina se tapó la boca y soltó una risita. Minato ha estado demasiado ocupado últimamente, no ha tenido tiempo para pensar en ello. Muy bien entonces. Genichi estaba indefenso. Para el Minato actual, el Rasengan era suficiente. Probablemente su mente seguía completamente concentrada en el Finjutsu. Y, por supuesto, en la técnica del dios del trueno volador. Genichi, ¿ya tienes alguna idea? Preguntó Minato con curiosidad. Confiaba en la mente de Genichi. Genichi asintió. Minato Nisan, tengo algunas ideas, y creo que son perfectas para usted. Mientras hablaba, sacó un pequeño shuriken. Era un Fuma Shuriken de 4 puntas y centro hueco que se colocó en el dedo. Con un ligero movimiento, el shuriken comenzó a girar a gran velocidad. Minato y Kusina observaban, con una expresión pensativa en sus rostros. Genichi, ¿te refieres a transformarlo aún más, dándole la forma de un shuriken, y luego lanzarlo? Preguntó Minato. Genichi detuvo el shuriken giratorio y chasqueó los dedos. Como se esperaba de Minato Nisan. Así es, exactamente. Pero no se trata solo de una simple transformación de piedra. Eso sería muy difícil de lograr. Tienes que añadir la transformación de la naturaleza, liberación del viento. Ya he pensado en un nombre para el jutsu. Llamémoslo elemento viento Rasen Shuriken. ¿Elemento viento Rasen Shuriken? Minato lo meditó. Aunque el nombre no encajaba del todo con su estilo personal, sonaba bien. Kusina, por otro lado, aplaudió en señal de aprobación. ¡Qué idea tan increíble! Como era de esperar de Genichi. Extendió la mano y le despeinó el cabello a Genichi. De verdad que no sé cómo funciona tu cerebro para pensar en un ninjutsu como este. Genichi sonrió. Solo tienes que observar con atención. Un poquito de alarde. Sin duda es un ninjutsu muy prometedor, pero debe ser extremadamente difícil de dominar, dijo Minato con una sonrisa. Parece que tendré que esforzarme aún más en el futuro. Genichi asintió. El desarrollo de este jutsu solo puede depender de ti, Minato Nisan.
No tengo afinidad con el viento, así que practicar la transformación de la naturaleza del elemento viento me resulta muy difícil. Aplicarla sería aún más complicado. La dificultad para que yo desarrolle este jutsu sería 10.000 veces mayor que para ti. Ah, sí, pidamos también la ayuda de Jiraiya Sensei para el desarrollo. Muchas manos hacen el trabajo más ligero. Además, creo que este jutsu también le viene muy bien. Aunque Jiraiya no lo había tomado como discípulo, le había enseñado Finjutsu, así que no había nada de malo en llamarlo Jiraiya Sensei. Minato sonrió y asintió, aceptando de inmediato. Le haré llegar esto a Jiraiya Sensei. Aunque Jiraiya andaba vagando por ahí, aún podían contactar con él a través de los sapos. Tras conversar sobre el Rasen Shuriken, Genichi sacó su cuaderno y comenzó a preguntar a Minato y Kushina sobre el sello de los 4 símbolos. Durante los últimos 6 meses lo había estudiado a fondo, pero aún no lo dominaba por completo. Naturalmente, debía absorber el conocimiento de Minato y Kushina. Con semejantes recursos, por supuesto que debía ser fuerte y no dejar pasar la oportunidad. Minato y Kushina no se contuvieron y le ofrecieron su ayuda sin reservas. Trataron su sinceridad con la misma sinceridad que la suya. Después de almorzar en casa de Minato y quedarse otra media hora, Genichi finalmente se marchó. Tras marcharse, Minato le dijo a Kushina: Kushina, ¿qué te parece regalarle un ninjutsu a Genichi? Kushina asintió, claro, pero ¿qué ninjutsu deberíamos darle? ¿Una técnica de sellado? Minato reflexionó un instante y sonrió. No nos precipitemos. Genichi aún es estudiante y actualmente está aprendiendo el sello de los 4 símbolos. Esperemos a que termine. Kushina sonrió. Me temo que eso tardará un tiempo. Para que Genichi domine por completo el sello de los 4 símbolos, a su ritmo actual, probablemente le llevará otros 2 o 3 años. Minato dijo: eso ya es muy rápido. Y todavía no tiene ni 7 años. Al oír esto, Kushina no pudo evitar suspirar con emoción. Es cierto, casi olvido su edad. Ese chico sí que te presiona. Menos mal que no somos de su edad, jajajaja. Minato escuchó y esbozó una sonrisa cómplice. Era cierto. Genichi era de una intensidad sin precedentes. Si hubiera pertenecido a su generación, Minato también habría sentido una presión enorme. Fin del capítulo. Capítulo 17. El escuadrón. Kinoshita Genichi continuó esforzándose al máximo, y su intensa ética de trabajo en la escuela sin duda ejercía una presión inmensa sobre muchos otros, como Uchiha Obito y Shirano y Genma. Pero a esa edad, muy pocos podían seguirle el ritmo a Genichi. Shizune era una de ellas, porque se sentaba justo al lado de él y él era la persona a la que más admiraba. Sarutobi Asuma fue otro ejemplo, porque se negó a perder. En especial, se negó a aceptar la actitud de su padre hacia él. Por supuesto, Megumi también estaba entrenando duro. Pero su esfuerzo no se debía a Genichi. Siempre había sido un jugador que se esforzaba al máximo, y ahora simplemente estaba entrenando aún más. Nada de esto tenía que ver con Genichi. Él no estaba entrenando duro por nadie más. Pasó el otoño y llegó el invierno. En un abrir y cerrar de ojos, el año 42 de Konoha llegaba a su fin. Un día, Sarutobi Hiruzen recibió una solicitud para graduarse antes de tiempo. Al ver el nombre, arqueó ligeramente una ceja. ¿Genichi quiere graduarse antes? Futaji Ryusei asintió. Sí. Prácticamente domina el genjutsu y la esgrima de estilo Konoha, y hace tiempo que memorizó todo el conocimiento teórico restante. La academia ya no tiene nada más que enseñarle. Hiruzen asintió. Entonces organízalo lo antes posible. Sí, señor. Ryusei aceptó la orden y se marchó. Mientras tanto, Hiruzen comenzó a considerar dónde asignar a Genichi. Al ser un ninja recién graduado, Genichi solo podía integrarse a un escuadrón ya existente. Además, dado su talento, debía ser asignado a un buen líder Jonin. De lo contrario, sería un desperdicio. Elemento agua. ¿Hay algún Jonin en Konoha particularmente hábil en elemento agua? Al parecer, no. Pero sí había Jonin que dominaban la técnica en general. Sin embargo, Genichi no parecía necesitar mucha instrucción en elemento agua. Al día siguiente. Tras organizar el examen de graduación, Futaji Ryusei volvió a la oficina del Hokage para informar. Cuando Hiruzen mencionó el tema de la asignación de equipos, Ryusei se sorprendió. Tercer Lord, aunque Genichi es excepcional, ¿no es esta organización un poco precipitada?
Consideraba que Genichi debía integrarse con los demás graduados de este año. Estos nuevos equipos Genin se encargarían de misiones muy sencillas, lo que le facilitaría la adaptación. Pero si lo asignaban a un escuadrón ninja experimentado, difícilmente podrían acomodar a un novato con tareas tan infantiles, ¿verdad? Así pues, Ryusei se apresuró a objetar. Hiruzen dijo: no te preocupes, Ryusei. Genichi no es tan frágil como crees. Su mente es muy madura. Minato lo ha elogiado por esto en más de una ocasión. Además, también debes tener fe en el líder Jonin y en los futuros compañeros de Genichi. Tras considerar la destacada actuación de Genichi y la fama de esa persona, Ryusei no insistió. 8 de octubre, año 42 de Konoha. Puntuación máxima en el examen escrito. Puntuación máxima en el jutsu de las 3 academias. Sin sorpresas, Genichi completó su examen de graduación y recibió el protector de frente que simbolizaba su nuevo estatus como ninja. Shizune y los demás seguían en clase, así que no había nadie alrededor para verlo pasar. En la puerta de la escuela, Futaji Ryusei le dijo a Genichi: a partir de ahora eres un ninja oficial. Espero que puedas mantener el mismo espíritu que tenías en la academia. Vuestro líder Jonin es un ninja excepcional. Debéis aprender mucho de él. Además, llévense bien con sus compañeros. En una misión, confiarán sus espaldas y sus vidas los unos a los otros. Una cosa más: en una misión, jamás subestimes a ninguno de tus enemigos. Este sincero consejo conmovió profundamente a Genichi. Era un profesor muy responsable. Asintió con seriedad. No se preocupe, Ryusei-sensei. Lo recordaré. Ryusei agitó la mano. Muy bien, id a reuniros con vuestros camaradas. Genichi hizo una reverencia respetuosa y luego desapareció con la técnica del parpadeo corporal. Genichi saltaba de azotea en azotea, lleno de curiosidad. ¿Quién sería su líder Jonin? Sin duda sería un Jonin. Pero en Konoha había muchos Jonin, y no conocía a muchos por su nombre, especialmente a esta época. En realidad, Genichi podría haber seguido pasando desapercibido. Con una línea de crédito a 10 años disponible una vez al año, podía seguir progresando. No era mala persona. Pero, ¿de qué servía dominar más ninjutsu? Con un chakra insuficiente, tendría que ser cuidadoso con cada jutsu, y de todos modos no podría desatar su verdadero poder. Así pues, tras dominar los dos genjutsu y la esgrima al estilo Konoha, y ante la dificultad de adquirir más recursos, Genichi optó por graduarse. Por supuesto, había otra razón. Si todo seguía su curso, el colmillo blanco de Konoha se suicidaría el año siguiente. Aunque la posibilidad de intervenir era mínima, quería hacer algo más, ver si podía cambiar las cosas en su próximo plazo de 10 años. Y sí. Si lograba ganarse la confianza del colmillo blanco de Konoha, su red de recursos y contactos se expandiría de nuevo. Esto podría impulsar su poder. Espero que mi líder Jonin y mis compañeros de equipo sean confiables. Genichi estaba expectante, pero también algo preocupado. Al fin y al cabo, ser ninja era una profesión de vida o muerte. Si tus compañeros no eran de fiar, podías morir muy joven. Poco después, Genichi llegó a una azotea y vio a su líder Jonin y a sus compañeros. ¡Caramba! Me ha tocado la lotería. Sakumo-sensei. Genichi apresuró unos pasos hacia adelante e hizo una reverencia a modo de saludo. Sí, el hombre de mediana edad que tenía delante no era otro que Atake Sakumo. Junto a él había otros dos hombres, que parecían tener 15 o 16 años. Ellos también estaban evaluando a este genio, Genichi. Atake Sakumo, por supuesto, reconoció a Genichi. Incluso se podría decir que se conocían de alguna manera. Sonrió. Ah, Genichi. Anímate y preséntate para que todos te conozcan. MMM. Por ejemplo, tu comida favorita, la que menos te gusta y en que eres hábil. Genichi se irguió. Sí, señor. Soy Kinoshita Genichi. Mi comida favorita es el dango, y la que menos me gusta también. Domino la liberación de agua. Un entorno con agua es lo mejor, porque mi chakra no es muy abundante. También soy experto en genjutsu. Domino un ninjutsu médico y puedo realizar tratamientos de emergencia. Además, también domino el finjutsu. Los dos hombres que estaban junto a Sakumo miraron a Genichi con expresiones extrañas. ¿Estás seguro de que es un chico que acaba de graduarse? Saber tanto. ¿Está bromeando?
¿Comenzó a entrenar desde el momento en que nació? Olvídalo, incluso el propio Sakumo se sorprendió. Tenía el expediente de Genichi, pero se limitaba a sus habilidades en elemento agua, Finjutsu, Genjutsu y esgrima. No esperaba que Genichi también conociera ninjutsu médico. Era prácticamente un experto en todo. Como se esperaba de un genio. Sakumo suspiró para sí mismo y luego miró a los dos hombres que estaban a su lado. El hombre que vestía una camisa negra de cuello alto, llevaba una espada a la espalda y tenía el pelo negro, habló. Me llamo Uchiha Namichi. Me especializo en Kenjutsu, Taijutsu, Shurikenjutsu, Genjutsu y elemento fuego del estilo Uchiha. Mi comida favorita es el dango. La que menos me gusta es el natto. Un Uchiha, como se esperaba, pensó Genichi. Hizo una reverencia a modo de saludo. Namichi-senpai. La expresión de Uchiha Namichi era muy fría, pero dijo no hace falta ser tan formal. Llámame Namichi. Genichi asintió y miró a la otra persona. Este hombre tenía el pelo largo y gris recogido en una coleta y sonrió. Me llamo Yamanaka-en. Mi comida favorita es el ramen y la que menos me gusta son los dulces. Me especializo en percepción sensorial y genjutsu. Bueno, resulta que soy miembro del clan Yamanaka. Genichi lo saludó cortésmente como antes. Yamanaka-en parecía ser una persona amable. Genichi, puedes llamarme En. Genichi aceptó de inmediato. Tras las presentaciones, Sakumo finalmente habló. Bien, ahora que ya se conocen, lo siguiente es la misión. Genichi, ¿algún problema? Genichi inmediatamente asintió. No hay problema, Sakumo-sensei. Ryusei le había advertido ayer que hoy partiría de la aldea en una misión, así que ya estaba preparado. Llevaba una mochila y su tant colgado a la cintura. Fin del capítulo. Capítulo 18. Primera batalla. Tras abandonar la aldea, el escuadrón de 4 hombres de Kinoshita Genichi se dirigió al noreste, abriéndose paso a saltos por el denso bosque. Era la primera vez que Genichi salía de la aldea, pero el paisaje no tenía nada de especial. El país del fuego contaba con innumerables bosques como aquel, altos y espesos. El ritmo del escuadrón no era excesivamente rápido. Descansaron una hora al mediodía y acamparon para pasar la noche en una arboleda junto a un río. En ese momento, aún no habían abandonado el país del fuego. Los 4 se dividieron en 2 grupos para turnarse en la guardia. Genichi estaba con Ataque Sakumo, mientras que Uchiha Namichi estaba con Yamanaka-en. La noche transcurrió sin incidentes. A la mañana siguiente, tras un desayuno de sopa de pescado y pescado a la plancha, los 4 reanudaron la marcha. Poco después de las 3 de la tarde, abandonaron la Tierra del Fuego y entraron en un pequeño país. La Tierra del Arroz. Era un pequeño país del que Genichi jamás había oído hablar. El país era famoso en todo el mundo shinobi por un tipo particular de arroz aromático, de donde provenía su nombre. El país del arroz no tenía aldea oculta propia, así que encomendaba sus misiones a Konoha. Recientemente, un grupo de bandidos se había instalado en las montañas, bajando con frecuencia para saquear el arroz aromático, lo que dio lugar a esta misión. Al caer la tarde, el escuadrón de Genichi llegó a una aldea situada al pie de una montaña. Al entrar en la aldea, sin embargo, descubrieron que todos los aldeanos los evitaban. Algunos niños que se asomaron fueron rápidamente reprendidos en voz baja por sus padres y llevados de vuelta a sus habitaciones. En poco tiempo, toda la aldea parecía desierta. Uchiha Namichi resopló levemente. Esta gente. No se creen que seamos nosotros los bandidos, ¿verdad? Genichi miró a su alrededor con expresión pensativa. Yamanaka-en dijo capitán, ¿deberíamos buscar a algún aldeano y preguntarle? Ataque Sakumo sabía que aquella pregunta tenía un doble sentido. Uno era preguntar amistosamente. El otro, por supuesto, era usar la técnica secreta del clan, o genjutsu. Según la información proporcionada por el daimi del país del arroz, los bandidos se escondían en las montañas justo aquí. Sakumo no respondió, sino que miró a Genichi. Genichi, ¿qué opinas? Genichi dijo puede que estos aldeanos nos tengan miedo, pero probablemente les tengan más miedo a los bandidos. Es probable que la Tierra del Arroz enviara a sus propios samuráis antes de contratarnos, pero fueron derrotados, tal vez incluso aniquilados. Es posible que los aldeanos de aquí sufrieran represalias por parte de los bandidos. También es posible que entre esos bandidos haya gente como nosotros. Yamanaka-en dijo gente como nosotros. ¿Ninjas con protectores de frente?
Genichi asintió. Además, supongo que los bandidos tienen un espía en esta aldea. Uchiha Namichi dijo de inmediato: entonces busquémoslo y usemos Genjutsu para obtener la información. El método era directo y completamente viable. Pero Sakumo no asintió en señal de aprobación. En cambio, le preguntó de nuevo a Genichi. Genichi, ¿qué opinas? Genichi dijo lo que dijo Namichi-senpai: es totalmente viable. Sin embargo, acabamos de regresar de viaje y nuestra resistencia no está al máximo. Y no estamos familiarizados con la situación aquí ni con el terreno de las montañas. Aunque obtengamos información mediante Genjutsu, es imposible extraer hasta el último detalle. Así pues, sugiero que esperemos con tranquilidad al enemigo exhausto. Descansaremos, dejaremos que el espía de los bandidos les informe y esperaremos a que vengan a intentar matarnos. Yamanaka-en preguntó: ¿y qué pasa si no hay ningún espía bandido en la aldea? Genichi respondió: dado que la tierra del arroz ya ha lidiado con estos bandidos antes, si son inteligentes, aunque no coloquen a uno de sus hombres como espía, ya habrán conseguido un informante local en la aldea. ¿Habría algún aldeano que se negara? Tal vez. Pero ante las espadas y las amenazas de los bandidos, hasta el más reacio se vería obligado a hacerlo. Mientras hablaban, los cuatro habían llegado al final del pueblo. Un pequeño río apareció ante sus ojos, fluyendo con un murmullo. Sakumo tomó una decisión de inmediato. Acamparemos aquí junto al río y descansaremos. Si los bandidos vienen a nosotros, nos encargaremos de ellos. Dejaremos a uno con vida para interrogarlo y obtener información. Si no vienen esta noche, mañana después del amanecer nos dirigiremos a las montañas. Dado el terror que sentían los aldeanos, Sakumo no pensaba obtener información de ellos. Mañana mismo buscaría el rastro de los bandidos en las montañas. Los tres genin acataron la orden y encendieron una fogata junto al pequeño río. Genichi y En se encargaron de pescar, mientras que Namichi asó el pescado. Tras tomar algunas píldoras militares, los cuatro comieron hasta saciarse y luego se dividieron en dos parejas para descansar por turnos. Sin darse cuenta, la luna brillaba intensamente y las estrellas eran escasas. Ya están aquí. Genichi, que descansaba con los ojos cerrados, se despertó de golpe. Era En. Sus ojos se acostumbraron a la luz, pero no podía ver ni oír a nadie que se acercara. En dijo en voz baja: acaban de bajar de la montaña. 8 en total. Genichi asintió, luego su figura brilló y apareció sobre la superficie del pequeño río. Formó un sello manual. Técnica de clonación con agua. El agua del río surgió con fuerza, condensándose en un clon de agua. El clon apareció entonces en el lugar donde Genichi había estado descansando contra una roca. Su cuerpo real ahora estaba oculto en el agua. Junto a la hoguera, En y Namichi seguían de guardia. Sakumo yacía a un lado, como si ignorara por completo que unos bandidos se acercaban para matarlos. Un instante después, el ligero sonido de unos pasos surgió de la oscuridad. ¿Quién anda ahí?, gritó Uchiha Namichi deliberadamente. Al instante siguiente, se oyó un silbido en el aire. Varios shuriken volaron directamente hacia ellos cuatro. Los ojos de Namichi se tornaron rojos al instante. Desenvainó su espada y desvió el shuriken. Los otros tres optaron por esquivarlo. Es un Uchiha. Dos de ustedes, atáquenlo. Un grito de alarma surgió de la oscuridad. Dos figuras se abalanzaron sobre Namichi, mientras que otras tres cargaron respectivamente contra Sakumo, En y el clon de agua de Genichi. Muere, niño. El hombre que corría hacia el clon de Genichi parecía especialmente feroz bajo la luz parpadeante del fuego. Empuñaba una espada larga y llevaba una banda ninja en la frente, aunque no era un ninja renegado. Genichi no reconoció el símbolo. Pero daba igual. Agachándose, el clon de Genichi colocó su mano derecha sobre la empuñadura de su espada. Justo cuando la espada larga del enemigo descendió como un rayo de seda blanca, desenvainó su hoja. Sonido metálico. Las dos hojas chocaron y se rozaron, lanzando chispas. Tras bloquear el potente golpe del enemigo, el tajo del clon de Genichi continuó su arco descendente, partiendo la espada larga del enemigo en dos. El enemigo, aturdido, saltó hacia atrás. Al mismo tiempo, el clon de Genichi saltó hacia adelante, envainando rápidamente su espada, solo para desenvainarla de nuevo en un instante. Esfuerzo supremo. La sangre salpicaba a la luz de la luna.
Los ojos del enemigo se abrieron desmesuradamente, y la sangre brotaba a borbotones de su pecho. Esa cuchilla. Es demasiado rápida. Al aterrizar, el clon de Genichi presintió el peligro de inmediato. Un viento feroz aullaba hacia él desde un costado. Venía de la aldea. Los primeros 5 atacantes habían llegado del norte. Este ataque venía del este. El enemigo había dividido sus fuerzas. El clon intentó esquivar el ataque de un salto, pero el alcance del elemento viento era demasiado grande. El viento cortante le azotó el cuerpo con un siseo, desgarrando la ropa y la carne. Maricón. El cuerpo de Genichi se disolvió en una corriente de agua. Un clon de agua. A 5 o 6 metros de la orilla del río, la expresión de un hombre de mediana edad cambió bajo la luz de la luna. Lo siguiente que vio fue una figura de pie sobre la superficie del río. Una corriente de agua giraba rápidamente y se elevaba a su alrededor, formando una enorme columna de agua. Por un instante, el flujo del pequeño río se interrumpió por completo. Retumbar. El agua irrumpió con fuerza y turbulencia sobre la orilla del río. El rostro del hombre de mediana edad cambió. No podía usar el elemento tierra. Ante semejante jutsu de agua, su única opción fue saltar por los aires justo antes de que la corriente lo alcanzara para evitar la parte más aterradora del ataque. Su figura aterrizó en la superficie del agua, pero la ola que lo seguía volvió a avanzar con fuerza. El hombre ya había completado sus sellos manuales. Abrió la boca y escupió un vendaval que deshizo la ola. Pero justo entonces, el agua que lo seguía cambió de dirección y retrocedió. El hombre de mediana edad, tomado por sorpresa, cayó al agua. Tragó un par de bocados y le dolió todo el cuerpo. Cuando finalmente se calmó el agua, el hombre de mediana edad salió a la superficie, solo para descubrir que la fría espada de Genichi ya descansaba contra su cuello. Fin del capítulo. Capítulo 19. Una nueva posibilidad. Malditos mocosos de Konoha. Escupió el hombre de mediana edad, apretando los dientes. Genichi resopló levemente y le dio una patada al hombre hasta dejarlo inconsciente. Cuando se giró para mirar, las batallas de ataque Sakumo y los demás también habían terminado. Junto a Uchiha Namichi yacían 2 cadáveres. Genichi vio que sus ojos ahora poseían un Sharingan de 2 Tomoe. Junto a Yamanaka-en, también había un cadáver. Junto a Sakumo, había 2. Entonces, se oyeron pasos. Genichi miró hacia donde estaban y vio a otro ataque Sakumo que se acercaba desde la aldea, llevando a 2 personas en brazos. 8 enemigos, ni más, ni menos. Evidentemente, como ninja sensorial del equipo, había descubierto hacía tiempo que el enemigo había dividido sus fuerzas. Por lo tanto, el verdadero Sakumo había estado esperando a la entrada de la aldea. Maricón. Los 2 enemigos que Sakumo llevaba consigo cayeron al suelo y sus cuerpos se desintegraron en nubes de humo. Resultó que quien los había emboscado en la entrada de la aldea era un clon de sombra. Genichi había creído que el Sakumo que estaba allí era un clon. Pero, pensándolo bien, lo comprendió. Para mayor seguridad, el verdadero Sakumo se había quedado con el equipo para poder brindar un rescate oportuno si sus subordinados se encontraban en apuros. Sobre todo a él, el novato. Bien hecho, Genichi. Exclamó Sakumo con una sonrisa. Genichi se había enfrentado él solo a 2 enemigos. Uno con su espada, el otro con el elemento agua. Y, sabiamente, había optado por usar un clon de agua desde el principio mientras su cuerpo real permanecía oculto, lo cual resultó ser una excelente estrategia. Sakumo lo había visto, y por eso permitió que uno de los enemigos atacara a Genichi. Además, pudo observar que Genichi tenía una gran habilidad con la espada. Su uso del corte de desenvaine era excelente, y aquello le había impresionado profundamente. Mi velocidad aún era un poco lenta. No logré esquivar ese ataque de elemento viento, dijo Genichi con humildad. Uchiha Namichi añadió el propósito de un clon es servir de señuelo para el enemigo, ¿no? La actuación de Genichi también le había granjeado su respeto. No parecía en absoluto un novato recién salido de la academia. Al igual que con el ninjutsu que dominaba, era tan hábil como un veterano curtido. Namichi, ustedes 2 están a cargo del interrogatorio, ordenó Sakumo. Estos tipos son todos ninjas de la aldea escondida en el cielo. La aldea escondida en el cielo. Genichi tuvo un momento de lucidez. Ahora lo recordaba, esta aldea parecía haber sido destruida por el País del Fuego durante la Segunda Gran Guerra Ninja.
En el futuro, también intentarían asesinar a Grant de camino a la cumbre de los 5 Kages. Y en una película, atacaron Konoha. Y los de cola cero. Los Zero Tails. A Genichi le tembló el párpado. ¿Acaso la aldea oculta en el cielo tenía al Zero Tail en su poder? ¿Podría arrebatárselo e intentar convertirse en su Jinchuriki? Aunque el Zero Tail era un desecho, aún poseía una gran cantidad de chakra. Y como cúmulo de chakra oscuro, mientras existiera la oscuridad, su chakra sería infinito. ¿Acaso el mundo Shinobi alguna vez careció de oscuridad? Mientras sus pensamientos se aceleraban, un nuevo plan ya se había formado en la mente de Genichi. En ese momento, Nami y Chien comenzaron a interrogar a los cautivos. Media hora después, el interrogatorio terminó y Namichi ejecutó a los 3. Genichi observó impasible. ¿Acaso debían conservarlos y alimentarlos? Tras volver a encender la hoguera, Nami y Chien se turnaron para informar a Sakumo y Genichi sobre la información que habían recopilado. Tienen otra base en las montañas con 13 ninjas restantes, pero solo uno es un Jonin. Esta es solo una base para los restos de los ninjas del cielo. Deberían tener otras bases, pero estos 3 no sabían dónde. Esto era una trampa, colocada deliberadamente para atraer a un escuadrón ninja de Konoha hasta aquí. En circunstancias normales, un ninja tan poderoso como Sakumo no sería enviado a una misión así. Normalmente se le asignaría a un equipo liderado por un Chunin. Al fin y al cabo, Konoha solo había clasificado esta misión como de rango C. Ahora, obviamente, el rango de la misión tendría que subir. Tras escuchar la información, Sakumo tomó una decisión de inmediato. Descansaremos esta noche. Mañana entraremos en las montañas. Genichi y los demás asintieron. Sí, señor. La noche transcurrió en paz. A la mañana siguiente, tras desayunar, los 4 partieron hacia las montañas. No les costó encontrar la base de los restos de los Ski Ninja. Siguiendo las huellas dejadas por los 8 del día anterior, pronto hallaron un valle donde, junto a un arroyo, se había construido una hilera de cabañas de madera. En un lado del valle, oculto entre los arbustos, realizó su ninjutsu sensorial. Un instante después, hizo una señal con la mano. 13 personas. Correcto. Sakumo asintió y luego le hizo una señal con la mano a Genichi. Hay un arroyo. Ataque de agua. Genichi asintió levemente y luego desapareció con la técnica del parpadeo corporal. En el valle, la figura de Genichi aterrizó sobre la superficie del arroyo. Extendió las manos, formó el sello Zai e inmediatamente las juntó, con las palmas entrelazadas. El agua a sus pies comenzó a ascender en espiral, rodeando su cuerpo. El agua del arroyo seguía subiendo, y el sonido se hacía cada vez más fuerte. Zas. 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 Figuras salieron disparadas de las cabañas de madera, aterrizando en los tejados. Es un ninja de Konoha. Los restos de los ninjas del cielo detectaron inmediatamente el protector de frente que llevaba Genichi. Genichi extendió las manos hacia adelante, y la columna de agua en espiral se lanzó instantáneamente hacia adelante con un rugido ensordecedor. Liberación de agua, onda de choque de agua. Pero la magnitud era comparable a la ola explosiva de Kisame. Bajo el impacto del agua, las cabañas de madera estallaron y se derrumbaron. Uno a uno, los ninjas del cielo saltaron por los aires, aterrizando sobre la superficie del agua. En ese preciso instante, aparecieron bolas de fuego en el aire y cayeron como lluvia. ¡Cuidado! Gritó el ninja del cielo, dispersándose para esquivar de nuevo. ¡Bum! 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 Las bolas de fuego se estrellaron contra la superficie del agua, levantando nubes de vapor. Genichi volvió a formar sus sellos. Zai, serpiente, tigre. El agua se elevó con fuerza y un dragón de agua se materializó. Con un rugido, mordió a un ninja del cielo que había saltado por los aires. La cabeza del dragón se precipitó entonces hacia abajo, golpeando a otro ninja del cielo y lanzándolos a ambos por los aires. Aprovechando el vapor que se elevaba, 2 figuras cargaron contra la multitud, una por delante y otra por detrás. Al frente del ataque iba Ataque Sakumo. Por donde pasaba el brillante resplandor blanco de su espada, caían los ninjas celestiales. Tras abatir a 3 seguidos, Sakumo alcanzó al Jonin enemigo, y el estruendo del metal chocando resonó con fuerza. Genichi no tuvo tiempo de prestar atención a las demás batallas. 2 ninjas celestiales cargaban directamente contra él.
A sus ojos, aquel mocoso representaba una amenaza especialmente grave. Genichi permaneció inmóvil, sin moverse. Sus manos formaron sellos tan rápido que dejaron imágenes residuales. Ilusión demoníaca técnica del portador de la oscuridad. Su visión quedó bloqueada. Genichi alzó la mano y lanzó varios shuriken, pero todos fueron bloqueados. Los dos ninjas celestiales se detuvieron, espalda con espalda, en guardia. Chapoteo. 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 Genichi corrió sobre la superficie del agua, luego usó el sonido como finta, matando a uno de ellos con un corte preciso. El otro hombre sintió caer a su compañero y se aterrorizó al instante. Mocoso de Konoha. Bastardo, sal de ahí. Rugió, sin duda te mataré. Rugió mientras formaba sellos manuales, escupiendo una bola de fuego por la boca. Pero claramente no dio en el blanco. Genichi acortó la distancia, atacando desde distintas direcciones con golpes tanteadores. Esto hizo que el ninja celestial perdiera aún más la compostura, blandiendo su espada sin control. Genichi encontró fácilmente una abertura y lo remató de un solo golpe. Había matado fácilmente a 4 personas. Para entonces, la batalla había terminado. Sobre el suelo mojado yacía un campo de cadáveres. En salió del bosque y le hizo un gesto de aprobación a Genichi. Genichi sonrió levemente, luego agitó su espada y la enfundó. En un entorno acuático, sin duda podía desplegar un nivel de fuerza en combate muy superior. En un entorno seco, con su chakra, le habría sido absolutamente imposible realizar un jutsu de agua de tal magnitud. Bueno, en realidad sí podría hacerlo, pero quedaría completamente agotado después. Fin del capítulo. Capítulo 20. Instrucción. La misión había terminado. Los 4 miembros del escuadrón sellaron los cadáveres de los ninjas celestiales en un pergamino y emprendieron el regreso a Konoha. Era el tercer día cuando finalmente regresaron. La misión había durado 6 días en total. De vuelta en Konoha, Ataque Sakumo fue a entregar el informe de la misión, mientras que Genichi y los demás se dispersaron y tomaron caminos separados. Mientras paseaba por las calles, Genichi reflexionaba sobre la información que había recopilado acerca de la aldea oculta en el cielo durante su viaje de regreso. La aldea ya no existía. Los restos de los ninjas del cielo estaban dispersos, apareciendo de vez en cuando para oponerse a Konoha. Sin embargo, para ellos era una empresa suicida. La aldea original se ubicaba al este del País del Fuego y al sur del País de las Aguas Calientes, junto al mar. Actualmente, no estaba seguro de si la fortaleza voladora de la película existía bajo las ruinas de su aldea. Tampoco tenía información sobre el Zero Tail, ni sabía con certeza cuándo había surgido. Solo sabía que el Finjutsu para sellarlo, así como un jutsu secreto de regeneración, habían sido robados de Konoha. Genichi no había podido averiguar los detalles de la destrucción de la aldea ninja del cielo. Sakumo había sido muy breve al respecto. Quizás fue porque les robaron sus técnicas secretas, conjeturó Genichi. Por suerte, no tenía que ir personalmente a las ruinas a investigar. Como genin, le resultaría muy difícil abandonar la aldea solo. Menos mal que existen las trampas. Primero me prepararé y dominaré el sello de los 4 símbolos. Entonces veré si el próximo futuro con sobregiro me permite conseguir los Zero Tails. Genichi era muy consciente de sí mismo. Con su nivel de fuerza actual, ir en busca del Zero Tail probablemente le costaría una vida horrible. No debía dejarse engañar por la facilidad con la que habían acabado con una docena de ninjas del cielo esta vez. Eso solo se debía a que contaban con Ataque Sakumo. Al mismo tiempo, Uchiha Namichi y Yamanaka-en eran ambos de nivel Chunin. Namichi, en particular, con su Sharingan de 2 Tomoe, era muy fuerte. Su taijutsu y sus habilidades de combate cuerpo a cuerpo bastaban para derrotar fácilmente a Genichi. Tras descansar en casa durante mediodía, Genichi fue a visitar a Sakumo al día siguiente con un regalo. Sakumo le había dicho que podía preguntarle sobre esgrima, y Genichi no iba a desaprovechar tal oportunidad. Aunque solo fuera una invitación cortés, era lo suficientemente insensible como para tomársela en serio. Y Sakumo claramente no era ese tipo de persona. Tras pasar unos días con él, Genichi intuyó que era un maestro muy entusiasta por ayudar y promover a la siguiente generación. Así que, por supuesto, tenía que aprovechar la oportunidad. Independientemente de si Sakumo lo aceptaba como discípulo o no, primero aprendería las técnicas y luego se preocuparía del resto.
Cuando Genichi llegó, Kakashi estaba en casa y no de misión. Así que, tras dejar el regalo, los tres se dirigieron a un claro rodeado de árboles. Había muchos muñecos de madera clavados en los árboles, con las marcas de incontables shuriken. Probablemente era allí donde Kakashi solía entrenar. Kakashi, Genichi, ustedes dos practiquen primero, dijo Sakumo con una sonrisa, añadiendo una advertencia especial: Kakashi, la habilidad con la espada de Genichi ha mejorado mucho. Kakashi miró a Genichi y le preguntó: ¿Tu Yaijutsu? Genichi asintió. He avanzado un poco. Kakashi sacó su propio tan de su espalda. Entonces déjame verlo. Cuando su voz se apagó, Kakashi cargó contra Genichi. Genichi se agachó, con la mano derecha apoyada en la empuñadura de su espada. Sin embargo, Kakashi, que cargaba de frente, saltó de repente, pasó por encima de Genichi y atacó por la espalda. Genichi permaneció impasible. Su cuerpo describió un semicírculo en el sentido de las agujas del reloj, girando y desenvainando su espada en un movimiento fluido. Sonido metálico. La hoja, deslizada desde abajo a la izquierda hacia arriba a la derecha, interceptó a la perfección el tajo descendente de Kakashi. Inmediatamente después, Genichi cambió a un agarre a dos manos y bajó la hoja con un potente tajo. Sonido metálico. Kakashi bloqueó el golpe, pero su expresión cambió y sus pies no pudieron evitar tambalearse. ¡Qué espada tan pesada! Genichi aprovechó la oportunidad para lanzar el ataque. Por un instante, el sonido del metal chocando fue incesante. Kakashi se vio obligado a retroceder continuamente, pero tras solo 7 u 8 intercambios de golpes, recuperó la posición y comenzó a contraatacar. Genichi llevaba menos de un año practicando la esgrima de estilo Konoha. Tras fallar sus dos primeros ataques de Yaijutsu para lograr una victoria decisiva, su manejo de la espada se volvió mediocre. En cuanto Kakashi inició su contraataque, Genichi se vio rápidamente en aprietos. Lo estaban golpeando de nuevo. Sin embargo, Genichi apretó los dientes y resistió, concentrándose en bloquear cada uno de los golpes de Kakashi e intentando absorber sus técnicas para usarlas en sus propios contraataques. Aunque era derrotado una y otra vez, al menos estaba logrando pequeños avances. Sakumo, que observaba desde un lado, asintió levemente. No importaba si no podías ganar. Lo que importaba era tener la voluntad y la capacidad de aprender. Después de más de 50 intercambios, el tank de Kakashi reposaba sobre el cuello de Genichi. Aunque seguía perdiendo, había aguantado durante más de 50 intercambios, una gran mejora con respecto a antes. Genichi, has mejorado mucho, comentó Kakashi. Sobre todo tu Yaijutsu. Si lo ejecutas en el momento preciso, es muy fácil matar a un enemigo de un solo golpe. Sakumo sonrió. Genichi ya usó ese movimiento para matar a 2 ninjas del cielo supervivientes en nuestra última misión. Kakashi se sorprendió al oír esto y miró a Genichi con asombro. Genichi sonrió. Esos dos no eran ni de lejos tan hábiles con la espada como tú, Kakashi. Y me subestimaron. A continuación, llegó el turno de Sakumo para impartir su clase. Genichi ya conocía el estilo de esgrima de Konoha, así que Sakumo no le enseñó las formas básicas. En cambio, comenzó enseñándole a aplicar fuerza. Cómo aplicar fuerza para que la hoja fuera más rápida y feroz. Esta aplicación de fuerza no se limitaba a la fuerza física, sino que también abarcaba la técnica de la explosión de chakra. Del mismo modo que se podía explotar chakra desde los pies para realizar la técnica del cuerpo parpadeante, también se podía explotarlo desde las manos para aumentar drásticamente la potencia de un puñetazo, como la fuerza descomunal de Tsunade. Lo mismo se aplicaba a la esgrima. Sin tener en cuenta la adición de la transformación de la naturaleza, una pelea de espadas se reducía esencialmente a una contienda de 3 cosas: velocidad de respuesta neuronal, potencia y velocidad. Una vez aprendidas estas técnicas, solo quedaba practicar. ¿Y cómo se practicaba? Mediante el combate real, por supuesto. Genichi fue brutalmente golpeado por los ataques, padre e hijo. Durante 3 días seguidos, su mente solo estuvo llena del brillo y la sombra de las espadas. El cuarto día, Kakashi salió en una misión. Genichi también tuvo un día libre, pero no pudo parar a descansar. Lo pasó estudiando Finjutsu y Genjutsu. Antes de darse cuenta, habían pasado 7 días. A las 9 de la mañana, en la puerta de la aldea de Konoha, el equipo Colmillo Blanco se reunió de nuevo. La segunda misión de Genichi estaba a punto de comenzar.
misión, partir para entrenar, misión, partir para entrenar. La vida de un ninja era así de monótona. Y antes de darse cuenta, el año 42 de Konoha había transcurrido. Oro. Genichi exhaló un suspiro de aire caliente. Si no ocurre nada inesperado, el incidente sucederá este año. Una misión que causó grandes pérdidas a la nación. ¿De qué se trataría? Abandonó la misión para salvar a sus camaradas. ¿Puedo cambiar eso? Espero que sea después de marzo. En marzo, Genichi podría volver a planificar su futuro a 10 años vista. Para entonces, su fuerza debería aumentar aún más. Como mínimo, su manejo de la espada debería mejorar drásticamente. Tras varios meses de entrenamiento con Sakumo, su técnica había mejorado muy rápidamente. Con otros 10 años de práctica, estaba seguro de que no estaría nada mal. Genichi. Una voz familiar llegó a sus oídos, sacando a Genichi de sus pensamientos. Levantó la vista y no pudo evitar sonreír. Jiraiya-sensei. Genichi saltó desde un tejado, aterrizó frente a Jiraiya y le hizo una reverencia respetuosa. Jiraiya sonrió e hizo una seña. Sígueme. Curioso, Genichi lo siguió. Fin del capítulo. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.